Haciendo escucha la tontería. Comencemos. Bueno, entrando al último tema de la unidad de la. Bueno, es el último, pero este último tiene que no va a dar patologías, no van a dar en dos temas. Comenzamos con síndromes y patologías renales. Vamos a repetir de nuevo muchos conceptos porque en anamnesis, en examen físico, hemos centrado bastante a todo. Desde que ahora repasé si se acuerdan. Comenzamos con el síndrome nefrótico. ¿Qué era el síndrome nefrótico? ¿Cuándo se consideraba el síndrome nefrótico? Eso es pregunta de examen de todo el mundo. Pregunta. Y a ver, ¿se caracteriza por qué? A ver. Todo empieza por qué? Por la proteinuria. Esa proteinuria nos va a llevar a... Primero, antes del edema, hipoalbuminemia. Y si hay hipoalbuminemia, va a disminuir la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, ¿qué va a suceder? Ahí va a haber edema. Va a haber una compensación. Esa proteinuria, por si acaso, no es cualquier proteinuria. Tiene que tener un rango nefrótico. No es un poquito de proteinuria. Estamos hablando de mínimo 3.5 gramos de proteinuria. Porque si es menos de 3.5 gramos, estamos hablando de síndrome nefrítico. Que tiene otras características, pero no es suficiente menos de 3.5 gramos. Luego, tiene que haber una compensación en el síndrome nefrótico. ¿Por qué? Si bajan mis proteínas, ¿el cuerpo se va a quedar así tranquilo o qué va a hacer para compensar? Algo tiene que hacer el cuerpo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha sucedido? El glomérulo ha dejado que las proteínas se vayan por la orina. Por tanto, ha bajado el nivel de proteínas y provocando todo lo que ya hemos dicho. ¿Qué puede hacer el cuerpo para compensar? ¿Va a evitar que salgan las proteínas? No va a poder. Algo más va a hacer entonces. No, porque el problema ya no puede evitar que salgan las proteínas. Seguramente lo va a intentar, pero pónganse que no. Entonces, ¿cómo intenta compensar la falta de proteínas que está perdiéndose? Pero ¿y eso en qué me va a afectar? Eso me va a provocar más edema. Eso no me compensa, más bien me empeora el problema. Cuando intenta compensarlo, empeora. A ver, si ustedes tienen una fábrica de helados, sus empleados tienen 10 empleados en su fábrica de helados y renuncian 7 y empiezan a fallar la producción de helados, ¿qué harían si son dueños de la fábrica de helados? ¿Qué hago? Compensar la falta de empleados, ¿qué hago? Voy como mi anuncio, solicito empleados para una fábrica de helados, me voy a buscar más empleados. Entonces, si caen las proteínas porque se están eliminando, ¿qué voy a hacer? Tengo que producir más proteínas. ¿Quién produce las proteínas en el cuerpo? El hígado. Entonces, y esta es una compensación, voy a producir más proteínas. Hay un problema cuando se producen más proteínas, porque el hígado no solamente produce proteínas, de ahí viene la apoproteína. Entonces, ¿qué va a pasar? El hígado no solo va a producir proteínas, va a producir otras cosas más que se producen junto con esas proteínas. El mecanismo oficioso del cuerpo, pero producen lipoproteínas. Entonces, no solamente va a producir proteínas, va a producir colesterol y triglicéridos, lípidos. Entonces, ¿qué me voy a encontrar en el laboratorio de ese paciente? Me voy a encontrar hipoalbuminemia y me voy a encontrar hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿ya? Y con eso se construye todo lo que es el síndrome nefrótico. Bueno, creo que me he adelantado ya, no hay nada más que
El síndrome nefrótico es una glomerulopatía. Si hablamos de glomerulopatía, ¿dónde decimos que está el problema? En el glomérulo que está dañado. Con aumento de la permeabilidad capilar glomerular a proteínas plasmáticas. ¿Por qué hay esa glomerulopatía? Hasta ahora no se sabe exactamente. Algunos tienen unas teorías. ¿Por qué? ¿El glomérulo es impermeable? No lo es. Hay sustancias que pasan. Hay algunas otras que reabsorben. Y aquí, esas proteínas empiezan a salirse. Se cree por un cambio de cargas iónicas. ¿Qué significa eso? ¿Conocen los imanes? Positivo, negativo, se atraen, se repelen, como están, ¿no? Entonces, se cree que hay un cambio de polarización de las células del glomérulo que hacen que lo que antes no podían pasar las proteínas, ahora se salgan. Se cree. Otros creen que cuando se inflama ese glomérulo y se daña, los espacios se vuelven más grandes y por ahí pasan las proteínas. Pero eso no parece ser tan cierto, porque las proteínas son grandes. Si pasaran las proteínas, pasarían casi todas las masas. Entonces ahí están en la duda. Pero lo que es cierto es que se salen las proteínas porque ha quedado permeable ese glomérulo para las proteínas plasmáticas. Pero no solamente son albúminas las proteínas, ¿qué proteínas plasmáticas más tienen? Aparte de la albúmina, ¿qué más hay? Cuando piden una electroforesis, ¿qué más les informa el resultado del laboratorio? Solo albúmina tiene un cuerpo. ¿Y de dónde salen las proteínas? De los aminoácidos, pero se forman otras cosas más. Las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Cuáles son? Ya. Bueno, y si se pierden también inmunoglobulinas, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el resultado de perder inmunoglobulinas? Va a dañarse la inmunidad. Entonces, se caracteriza clínicamente, y esto siempre preguntan en los exámenes, por proteinuria, rango nefrótico, más de 3.5 gramos en 24 horas. ¿Y cómo voy a saber cuánto orina un paciente de proteínas en 24 horas? Pero la diuresis, ¿cómo se toma la diuresis? ¿Cómo le piden la diuresis a un paciente de 24 horas? Señor, ¿cuánto orina en 24 horas? Ya, pues eso es un paciente. Podría, ¿no? Pero, o sea, bueno, ponerle solo un paciente. ¿Cuáles son los problemas de poner una sonda? ¿Se pondrían ustedes una sonda? ¿Por qué no se pondrían? Pero si quieren tener proteínas. ¿Por qué no se ponen? A ver, primer motivo. Porque es incómodo. Segundo, están metiendo un cuerpo extraño que va a estar junto con la sonda. Pueden haber infecciones, pueden meter bacterias más por ahí. Entonces, no es la mejor de las ideas. Pero entonces, ¿por qué les ponen sondas? Porque no hay otra, pues hay algunos pacientes que necesitan. Pero si mi paciente está en sus 5 sentidos, sería más fácil que poner una sonda. Ah, eso, que orine de un lado y esa orina va juntando en 24 horas sin desperdiciar orina. Entonces, voy a obtener algunos datos. Primero voy a saber cuánto está orinando realmente en 24 horas, que no se olvide, que no vaya a orinar a otro lado. Y lo voy a tener idea. Luego, de esa orina mando y voy a obtener datos. La proteinuria de 24 horas la van a hacer en el laboratorio. Y además, voy a saber el clearance de creatinina. Esos dos laboratorios se piden juntos. Clearance o aclaramiento de creatinina y proteinuria de 24 horas. Eso tiene que ser en un frasco más o menos así. Cuidado, vayan a llevarme a curso de mis internos en primer año de residencia. Hace proteinuria al paciente, le digo. Estaba caminando por el pasillo con una bolsa negra goteando orina por todo el pasillo. Entonces, pregunten al laboratorio si no saben cómo hacer. Y ellos les van a explicar cómo tienen que representar la orina. Todo pregunten. Luego de la proteinuria de más de 3.5 gramos al día, tiene que haber hipoalbuminemia de menos de 3 gramos por decilitro. Y eso también tendría que haber edema generalizado, que es el anasal. Y va a haber la dislipidemia, porque ahí la dislipidemia ya hemos mencionado. ¿Qué significa dislipidemia? Porque ahí no dice hiperlipidemia. ¿Por qué lo dice dislipidemia? Dislipidemia se encarga de englobar todos los problemas de los lípidos. Que suban, que bajen, todo. Dices diferente, eso está fallado. No se controlan solamente con los lípidos, pero ahí está. Pero en general esto es que suben. Y si tengo más lípidos, los voy a orinar finalmente.
entonces puede haber lipiduria. Eso está. A grandes rasgos, la orina que tiene espuma me dice que podría, seguramente habrá proteinuria, pero no me dice cuánto es. No me dice si está en el rango crónico. Pero en la anamnesis ya me dice proteinuria a este paciente, porque por la espuma debe tener proteína. Y ahí nos toca saber cuánto exactamente de proteinuria será. Bien, está bien, Ana. Glomerulopatías primarias producen las causas de este síndrome de Crohn. Glomerulopatías primarias. ¿Qué significa esto? Que es una patología que afecta directamente al glomérulo y desde ahí comienzan los problemas, que son 70% de los casos en adultos. Luego tenemos qué patologías son estas: la glomerulopatía de cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria, la glomerulosclerosis focal. Esto más o menos le doy a grandes rasgos, porque hay una montonera. Van a encontrar una tabla cuando lleven medicina interna que tiene una montonera de patologías bastante raros. Creo que ese es el tema que menos me gustaba estudiar en medicina, en la universidad, esto, pero no en semiología, en medicina interna, me adelantando, porque había que memorizarlas. Glomerulopatías secundarias, que son el 30% en adultas, asociadas a enfermedades sistémicas. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene una enfermedad que no es del glomérulo como tal, es otra enfermedad. Por ejemplo, tengo lupus, tengo una diabetes, y esa enfermedad termina dañando de forma secundaria al glomérulo. Entonces, esas son el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus, la amiloidosis, las hepatopatías y las infecciones crónicas. La amiloidosis, ¿han escuchado alguna vez sobre la amiloidosis? Es una enfermedad donde aparece el tejido amiloide, que es una proteína, está mal plegada, tiene fallas y que reemplaza al tejido sano. Hay varios tipos de amiloidosis. Si hablamos de amiloidosis renal, estamos hablando que en vez de glomérulos, en vez de nefronas, va a aparecer sustancia amiloide, que es entre amilón y algo sintético. Y si reemplaza eso al tejido renal, ¿qué le va a pasar a este paciente? Va a perder su función renal. Exactamente. La diabetes mellitus tipo 2 es la principal causa de síndrome nefrótico. Ahí está como segundo, pero como causa es la principal, porque es lo que más hay. Lupus es más agresivo, pero no hay tantos pacientes. ¿A quién le da lupus? ¿Qué es el lupus? ¿Y a quién le da lupus? Todo el mundo, sin discriminación. No, no es así. ¿A quién le da? Primero, a un paciente varón de 95 años, ¿le puede dar lupus? No. Le puede dar lupus, pero ¿será normal que le dé lupus? ¿Será lo más habitual encontrarnos eso? No será lo más habitual. Después se puede dar. ¿A quiénes es más habitual que les dé lupus? ¿Ah? Jóvenes, edad reproductiva. ¿Qué cosas? ¿Hombres o mujeres? Con una relación de 9 a 1. De cada 10 pacientes con lupus, 1 es varón y 9 son mujeres. Hay un problema. Eso es bueno para los hombres, ¿no? No. Es mucho más agresivo en varones que en mujeres. Es mucho más difícil de controlar y termina más rápido con la vida de los pacientes en varones. ¿Qué más? Fisiopatología del edema, esto creo que ya se lo sabe, ¿no? Mecanismo clásico, la hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica, plasmática, eso va a provocar salida de líquido del intersticio y ahí tengo edema y anasarca. Y lo que decían también está efectivo en el edema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, al final va a hacer que se reabsorba sodio y se reabsorbe sodio por efecto de la aldosterona, pues se acumula líquido que va a aumentar más edema. Presión oncótica, aumento de presión hidrostática. Mecanismo alterno, retención primaria de sodio por activación de los canales de sodio en el túbulo colector con expansión de volumen extracelular. Ocurre antes de que haya hipoalbuminemia significativa. Entonces se está reabsorbiendo el sodio, no se elimina el sodio que ya está circulando y eso hace que haya más edema todavía. Alteraciones asociadas
pérdida urinaria de proteínas funcionales, albúmina, transferrina, no es la única, transferrina, globulinas ligadoras hormonales. Aquí tengo un problema con esas ligadoras hormonales. Hay varios sistemas hormonales que empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque si bien se están liberando esas hormonas, como las hormonas tiroideas, no hay receptores. Pero no hay receptores, pues no están funcionando. ¿Por qué no hay receptores? Porque los han orinado. Entonces tengo globulinas ligadoras hormonales, antitrombina 3, y si está fallando la antitrombina 3, ¿qué va a fallar? La coagulación se ve alterada. Inmunoglobulinas, que ya habíamos mencionado, y por tanto va a haber inmunosupresión. ¿Qué consecuencias clínicas va a traer todo esto al paciente? El paciente va a encontrarse hipotiroideo, con hipocortisolismo, va a encontrarse con hipocalcemia, con trombosis, va a tener tendencia a las trombosis. ¿Qué significa tendencia a las trombosis? Que les aparezcan coágulos. Va a haber tendencia a las infecciones y va a haber, por tanto, también anemia ferropénica, porque la transferrina ya tenemos. Dislipidemia, aumento del colesterol total, LDL, LDL, triglicéridos. Se correlacionan inversamente con el nivel de albúmina plasmática. O sea, mientras menos albúmina plasmática, más suben estos colesterol y triglicéridos. Doctor, ¿por qué habría anemia ferropénica? Por la transferrina, la orina de la transferrina. Entonces eso me lleva a anemia ferropénica. Manifestaciones clínicas. Tenemos edema, que es lo principal. Ese edema es frío, blando, con fobia, el signo del Godet. Inicia en tobillos y párpados, progresa hacia la nasal. Dice inicia en tobillos y párpados, como se darán cuenta, esa es la característica del edema renal. No inicia de ahí subiendo, más o menos homogéneo inicia la cosa. Puede haber derrames pleural, pericárdico y ascitis. Estos derrames se llaman policerositis. Y tener un derrame me puede traer una consecuencia. Tener un derrame, si a eso le sumamos que no tengo una buena inmunidad porque he orinado, mis inmunoglobulinas me da la probabilidad de que los derrames se sobreinfecten. Otros signos. Presión arterial puede estar baja o normal. Pueden haber xantomas, porque como estoy aumentando mis triglicéridos y lípidos, entonces es probable que hayan xantomas. ¿Qué eran los xantomas? Más grasa, párpados más que todo. Uñas de mueque, que son bandas blanquecinas por hipoalbuminemia. Diagnóstico clínico y de laboratorio. ¿Cómo voy a diagnosticar? Exámenes clave, ya hemos dicho, proteinuria de 24 horas para demostrar que hay más de 3.5 gramos de albúmina al día. Hipoalbuminemia en mi química sanguínea e hipoproteinemia en general. Seguimiento nefrótico. El examen de orina les dice que aprendan a interpretar, ¿no? Claro que tengo que interpretar. Ahí tengo que leer mis cilindros grasos y cuerpos ovales grasos que se ven en el examen general de orina. Dislipidemia confirmada por perfil lipídico más química sanguínea. Estudios ya sé que está el síndrome nefrótico, ahora quiero saber qué está provocando ese síndrome nefrótico. ¿Para qué quiero saber qué provoca el síndrome nefrótico? Porque mientras no sepa qué está provocando, no le puedo dar un tratamiento, necesito tratar. Entonces, ahí le piden estudios biológicos, como FAN, anti-DNA, ANCA, serología para hepatitis B, C, VIH, BDL. Significa que todos estos pueden producir la hepatitis, el VIH y el BDL, ¿para qué es? ¿Ah? BDL. VDL, si quieren. ¿Ah? ¿Qué enfermedad se diagnostica con esto? Eso. Y estos otros, FAN, anti-DNA, ANCA. FAN, anti-DNA, ANCA, ¿para qué son? Esos nos ayudan a diagnosticar enfermedades autoinmunes, más que todo el lupus. Pero en general la batería reumatológica se llama esto, y no son los únicos, hay más. No dan diagnóstica de nada. Nos dicen, probablemente hay una enfermedad autoinmune y probablemente sea esta. Eso van a aprender en el punto complejo de interpretar. Complicaciones infecciosas y tromboembólicas. Infecciones frecuentes, peritonitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae, celulitis y infecciones virales. ¿Por qué celulitis? Porque si tengo edema, ese edema es estasis de líquidos, sumado a que me faltan inmunoglobulinas, es más probable que se sobreinfecte. Lo mismo que pasa con la peritonitis.
Infecciones urinarias, por lo mismo, infecciones virales. Mecanismos, pérdida de inmunoglobulinas, disfunción linfocitaria, los linfocitos T también se encuentran alterados. Déficit de zinc y transferrina. Complicaciones trombóticas. Trombosis en la vena renal. Puedo tener trombosis en las venas ilíacas, en arterias coronarias y en cerebrales. Si tengo trombosis en arterias coronarias, ¿de qué estoy hablando? ¿Ah? Trombosis en arterias coronarias. Coronarias, perdón. Este sí era el ictus, ¿no? ¿Y coronarias? Infarto. Entonces es otra causa de infarto de miocardio y de ACV isquémico. Factores, hemoconcentración. ¿Por qué hay trombosis? No solamente es una cosa, es la suma de eventos. ¿Por qué hemoconcentración? ¿A qué se refiere la palabra hemoconcentración? Estoy perdiendo líquido. ¿Hacia dónde estoy perdiendo líquido? Si no se supone que estoy reabsorbiendo sodio, ¿cómo voy a perder líquido? Ah, se está yendo al intersticio. ¿Dónde hay menos líquido entonces? En el espacio intravascular. Y si tengo menos líquido, todo está concentrado. Y si todo está concentrado, mi viscosidad sanguínea va a aumentar. Y si todo está más viscoso, es más probable que se formen trombos, sumado al otro problema de las plaquetas de la antitrombina 3. Y va a haber una hiperfibrinogemia también, similar a lo de los lípidos. Complicaciones renales y evolución. Puede evolucionar a una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué insuficiencia renal aguda? Por hipovolemia severa. Entonces, hemos dicho, tengo mucho líquido, pero ese líquido se está yendo a tercer espacio. Entonces, el líquido circulante en mis vasos sanguíneos disminuye. Y si tengo menos espacio circulando, significa que hay menos gasto cardíaco. Si baja mi gasto cardíaco, todos mis órganos van a ver disminución. Y entre ellos el riñón. Y por tanto, es una causa de insuficiencia renal prerrenal, que vamos a hablar un poco más adelante de qué significa eso. También puede haber necrosis tubular aguda inducida por diuréticos. A veces les damos diuréticos para mejorar todo esto y terminamos empeorando al paciente. Insuficiencia renal crónica. En este decimos aguda, porque esto lo puedo revertir. Puedo mejorar un poquito, poner albúmina, resuelvo el problema. Pero en este caso ya no puedo resolver el problema, ya tengo que alistarme para que el paciente dialice en algún momento. Riesgos elevados de un síndrome nefrótico persistente, excepto en la enfermedad de cambios mínimos. Factores de progresión: hipertensión arterial, edad de más de 60 años, proteinuria sostenida y el tipo de glomerulopatía. Todo eso me puede llevar a terminar en una insuficiencia renal crónica, que más adelante vamos a ver que ya no es el mejor término. Ya hemos cambiado de término y le hemos cambiado el nombre a eso. Pasamos a hablar del síndrome nefrítico agudo. Entonces, en el examen lo que les voy a preguntar es ¿qué es el síndrome nefrítico? ¿Cuál es el nefrótico? Les voy a poner un caso clínico y diagnóstico. Síndrome nefrítico, nefrótico, renal crónica, ¿qué será? Ya me responderán ustedes. Definición: el síndrome nefrítico agudo es una glomerulopatía inflamatoria. Entonces, está inflamado el glomérulo y eso me va a llevar a una hematuria que puede ser microscópica o macroscópica. Voy a tener hipertensión arterial, voy a tener edema por retención de hidrosalina, voy a tener oliguria, voy a orinar menos de 400 ml al día y voy a tener una proteinuria leve a moderada. Significa que no llego al rango nefrótico. Tengo proteinuria, pero no llego a los 3.5 gramos de proteína. Entonces, esto son lo que conforma el síndrome nefrítico, que tiene varias diferencias con el síndrome nefrótico. Puede evolucionar este síndrome nefrítico a una insuficiencia renal aguda. Y la triada clásica, lo que siempre preguntan en los exámenes es: triada del síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión y edema. Lo que en el síndrome nefrótico, ¿qué era? Proteinuria, hipoalbuminemia y edemas. Aquí es hematuria, hipertensión y edemas. Etiología: causas principales del síndrome nefrítico. Glomerulopatías primarias proliferativas, que son las más frecuentes. Glomerulonefritis postinfecciosas. De estas, la
postestreptocócica. Significa que un paciente que ha tenido una faringolaritis pulsácea hace unas 2 semanas, un poquito más, puede llegar a ser como reacción cruzada un síndrome nefrítico. Puede ser por virus, por parásitos. No solamente la amigdalitis pulsácea, también lesiones en piel por estreptococo. Nefropatía por inmunoglobulina A es el síndrome de Berger. Y la púrpura de Schoen-Henoch. Que vamos a ver. Le dije que eran complicados esos nombres. Luego, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome urémico hemolítico, la panarteritis nodular, el Gut-Pasteur, las crioglobulinemias, la enfermedad de Churg-Strauss y algunos otros más. Fisiopatología y mecanismos inmunológicos. Va a haber un depósito de inmunocomplejos en el glomérulo. Porque hemos dicho, por ejemplo, en el caso del estreptococo, tengo una infección por estreptococo y tengo una reacción cruzada, algo similar a lo que pasaba en la fiebre reumática. O similar pasa aquí. Esos inmunocomplejos llegan al glomérulo renal y hay contrantígenos intrínsecos en el glomérulo o extrínsecos, que son en el caso de los microorganismos. Estos realizan activación del complemento a través de su vía clásica o alterna. Entonces va a haber una disminución del complemento 3, complemento 4 y el CH50. Va a haber también una hipocomplementemia. Va a haber colapso de capilares glomerulares y disminución de la filtración glomerular. Si disminuye mi filtrado glomerular, ¿qué va a pasar? ¿Para qué sirve mi filtrado glomerular? Para producir orina. Como produzco menos orina, voy a terminar en una oliguria. Y esa oliguria va a haber bajo débito, bajo gasto cardíaco por el bajo líquido que está circulando en mi espacio intravascular, y eso me va a llevar a la renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué va a hacer a mi presión arterial? Va a hacer que suba. Y voy a terminar por aumento de la presión hidrostática con edema. Va a haber preservación de la reabsorción tubular, y eso nos va a llevar a una hipervolemia, que es lo que hemos explicado, que nos va a llevar a una hipertensión por la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en esos pacientes. Vamos a encontrar edemas leves en párpados y en tobillos. Voy a encontrar hipertensión arterial por expansión del volumen por el sistema renina-angiotensina aldosterona. Voy a encontrar una hematuria macroscópica en el 30% de los casos y microscópica en el resto. Voy a encontrar una orina rojiza o amarronada. Voy a tener congestión pulmonar. ¿Por qué voy a tener congestión pulmonar? ¿Qué tiene que ver la congestión pulmonar? ¿Qué es congestión pulmonar? Edema pulmonar. ¿Y por qué voy a tener un paciente cardíaco? ¿Por la hipertensión? Por la hipertensión. Puedo llegar a hacer edema agudo de pulmón, a pesar de que no tenga ni cardiopatía. Puedo hacer ingurgitación yugular en los casos severos. Ingurgitación yugular, ya estamos entrando en el terreno de la insuficiencia cardíaca. Cuando hay una enfermedad sistémica subyacente, puedo tener fiebre púrpura. ¿Qué es púrpura? Que me aparecen equimosis, hematomas. Puedo tener hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Puedo tener artritis, porque hemos dicho que es una enfermedad ligada a inmunocomplejos. Si hablamos de inmunocomplejos, pues que va a alterar otras cosas. Y aquí va a haber artritis, inflamación de las articulaciones. Puede haber también, muy parecido a eso, una vasculitis. ¿La vasculitis qué es? Si tengo una vasculitis y están inflamando mis vasos sanguíneos, más que todo las arterias, los capilares, ¿qué consecuencia trae a mi paciente o al tejido? Está inflamado el vaso sanguíneo, entonces la luz del vaso, ¿cómo está? Tengo disminución de la luz del vaso por esa vasculitis, voy a tener isquemia. No siempre a grado de necrosis, pero voy a tener isquemia, va a disminuir el flujo arterial. Y si disminuye el flujo arterial, pues voy a tener menos oxígeno disponible en mis tejidos, etcétera. Diagnósticos clínicos orientadores. Debe sospecharse en el síndrome nefrótico agudo ante disminución brusca de la diuresis, que la orina se vuelva oscura, que hayan edemas moderados e hipertensión reciente. Este paciente no era hipertenso y de repente está orinando poco y aparece hipertensión.
Puede existir una forma incompleta sin anasarca y sin hematuria visible, que es la hematuria microscópica. Estudios de laboratorio. Voy a pedir proteinuria, ya saben cómo pedirla. Voy a ver en el sedimento urinario del síndrome nefrítico cilindros hemáticos que son patognomónicos, que ya básicamente hematuria dismórfica y acantocitos. Evaluación de la función renal. ¿Qué voy a pedir en mi función renal? Tengo que pedir creatinina, urea, el clearance o el aclaramiento de creatinina 24 horas. O pueden sacar bajo fórmula, pero es mejor siempre pedir de 24 horas en orina. Excreción de fraccional de sodio del menos del 1%. En el hemograma me voy a encontrar una anemia leve a moderada. Diagnóstico etiológico y biopsia. Entonces, ¿cómo voy a saber qué está provocando mi síndrome nefrítico? O sea, básicamente, ¿qué tengo que hacer para saber la causa? Voy a hacer una punción y voy a sacar un pedacito del riñón para ver qué está sucediendo. Marcadores infecciosos, le voy a pedir asto. ¿Y por qué le pido asto? ¿Para qué se pide asto? ¿Qué es asto? Aquí es toxina, ¿para qué pido eso? ¿Han llevado bioquímica? ¿Ah? Específicamente igual. Eso, exacto. ¿Y para qué se pide más que todo esto? Más que para esto, ¿para qué piden? Cuando sospechan de fiebre reumática. Eso. Voy a pedir complemento. Y mi complemento, el complemento 3, va a estar bajo. Y esto me va a decir que es secundario a estreptococcus. Marcadores autoinmunes, FAN, anti-DNA, ANCA. ¿Para qué eran esos? Era el perfil reumatológico, me hace pensar en grupos o otras enfermedades autoinmunes. Antimembrana glomerular, iguales. Un anticuerpo que está destruyendo mi membrana glomerular. Y crioglobuliniemias, ahí pido las crioglobulinas. Y voy a pedir una biopsia renal. No les voy a pedir a todos. En general se pide biopsia renal a los pacientes que tienen más de 10 años. Menos de 10 años se asume la causa y no se hace biopsia. Entonces, voy a hacer biopsia renal en hipocomplementemia persistente, en insuficiencia renal aguda con una progresión rápida, que en muy poco tiempo está cayendo su filtrado glomerular. Cuando hay signos clínicos persistentes por más de 4 semanas, aunque no esté llegando todavía la insuficiencia renal. Estudio histopatológico orienta pronóstico y tratamiento. Ahí voy a saber qué tan malo está mi paciente, cuánto es su tiempo de sobrevida. Complicaciones asociadas a hipervolemia y a disminución del filtrado glomerular, que es la insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, encefalopatía hipertensiva. ¿Qué será la encefalopatía hipertensiva? ¿Qué es encefalopatía? Enfermedad del encéfalo. Si mi encéfalo funciona mal, ¿cómo me voy a dar cuenta que ese paciente está con encefalopatía? ¿Para qué sirve su encéfalo? Entonces van a tener alteración de la conciencia, obra de psiquia, van a tener cefalea si quieren y alteración de la motricidad pueden llegar a tener. ¿Y por qué es eso? Pues ese paciente que está hipertenso. Y si tiene una encefalopatía hipertensiva, ¿qué tipo de crisis hipertensiva es? ¿Se acuerdan cómo se clasifican las crisis hipertensivas? Todos. ¿Cuáles son? Hemos llevado recién a un dado examen de eso. Crisis hipertensiva. No clasificación de la hipertensión. ¿Qué significa crisis hipertensiva? Que de un momento a otro está subiendo de golpe mi presión. Entonces, ¿qué dos situaciones tengo? La urgencia y la... Entonces, ¿cuál sería? Encefalopatía. Significa que hay daño de órgano diana. Entonces, una emergencia hipertensiva. Y si es una emergencia hipertensiva, ¿cómo le voy a bajar la presión? ¿Una semana? Pasa un si tengo que bajar la presión. Tengo 15 minutos para bajar. Requiere monitoreo intensivo de estado hemodinámico. ¿Qué será el monitoreo intensivo de estado hemodinámico? Hemodinamia, ¿qué es? Eso, pero ¿y eso cómo se monitoriza en un paciente? Ustedes pueden monitorizar eso a un paciente o necesitan una terapia intensiva obligatoriamente.
¿Para qué si tengo muchos internos que están dando vueltas por ahí? Me pueden servir. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que medir los internos? O los médicos, o quien sea que mida. Pues. ¿Cuáles? Hemodinamia, presión arterial, frecuencia cardíaca saturada. Eso es hemodinamia básicamente. Y función renal. Necesito ver cómo está esa función renal. Todos los días. ¿Listo? Pasamos al último capítulo del tema de hoy, que es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal se clasifica en dos. ¿Cuáles son esas dos? Aguda y crónica. Definición general, ¿qué es? Es la pérdida progresiva de la función excretora y reguladora del riñón. Como se darán cuenta, ¿qué es la función excretora? En lo que el paciente orina. Y la regulación del riñón, ahí entran algunas otras cosas, ¿no? ¿Como qué? ¿Qué regula el riñón? Pues? Eso, ¿qué más? Electrolitos, ¿qué va por ahí? Eso. Ya, está bien. Clasificación: insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal rápidamente progresiva y la insuficiencia renal crónica. Este está al medio, está en el limbo. No se sabe si es este o este. Terminología actual. Se sugiere sustituir insuficiencia renal por enfermedad renal. Eso son lo que dicen las guías de nefrología de los últimos años. Esto acostúmbrense. Yo estoy viejo para acostumbrarme, pero ustedes no. Que tienen que expresa daño renal aún sin deterioro manifiesto. ¿Qué significa? Que el paciente no puede no tener nada, pero tener alteración química. Por ejemplo, ya tengo una creatinina elevada, aunque todavía no tenga edema, ni anemia, ni nada. Insuficiencia renal aguda. Deterioro abrupto, que puede ser en horas o en pocos días, potencialmente reversible. Cuando es aguda, puedo intentar revertir lo que ha llevado a esa insuficiencia renal aguda para reparar el daño parcialmente. Y que ese paciente, ¿por qué quiero revertir esto? Porque si no revierto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a necesitar ese paciente para vivir? Diálisis. Aunque sea aguda, va a necesitar diálisis. Entonces, lo último que quiero es llegar a diálisis, porque eso me aumenta la mortalidad. O si no, por lo menos hacer la menor cantidad de diálisis posible. Es una elevación de la creatinina el 50% de la basal. ¿Qué significa de basal? Cuando mencionamos el término basal, ¿qué es? ¿Ah? Lo que normalmente es. Lo que normalmente es. ¿Pero por qué no dice? Si es 1.4 el máximo, lo partimos en 2 y ahí le sumamos. Basal de cada paciente. Por eso hay seguimiento de los pacientes. También es oliguria de menos de 400 ml en 24 horas. Ahí estamos hablando de insuficiencia o enfermedad renal aguda. Criterios de la ACI del 2002. Es la liga de no sé qué tontería de riñón. Reducción de la función renal en menos de 48 horas o 48 horas con aumento de la creatinina de por lo menos 0.3 miligramos por decilitro o 50% de la basal en 48 horas. Oliguria de menos de, pero no era 400, ¿qué significa esto? ¿Cuánto era la diuresis normal? En esto. 1 ml kilogramo peso. Entonces, si tengo menos de 0.5 ml kilogramo peso en menos de 6 horas, entonces estoy hablando que estoy entrando en los criterios aquí del 2002. Síndrome urémico. Si tengo insuficiencia renal, una enfermedad renal aguda, ¿para qué sirve el riñón? Su principal función es eliminar líquido y algunos tóxicos como la urea, que es el más importante. La urea hace daño al cuerpo. Como mi riñón no está funcionando, no la puede eliminar esa urea. Y si se empieza a acumular, me va a traer signos y síntomas. Y a eso le llamamos síndrome urémico. Significa todo lo que aparece como consecuencia de que esa urea esté aumentada. Aparece cuando la depuración de creatinina es menor a
10 a 15 ml por minuto, lo que debería estar en 120 normalmente. Conjunto de manifestaciones sistémicas. ¿Cómo cuáles? Generales. Este paciente con síndrome urémico va a estar con fatiga. ¿Qué era fatiga? Sensación de falta de aire. No, voy a matar. Eso es para los pacientes. ¿Qué era fatiga? Cansancio. No es falta. ¿Qué era la sensación de falta de aire? Eso. Voy a tener astenia. ¿Qué era astenia? ¿Y? Debilidad. Bueno, cansado. Va a haber palidez, equimosis, prurito y el aliento urémico. Todo esto es síntomas generales del síndrome urémico. Digestivos. El paciente va a tener anorexia, náuseas, vómitos, hipo. Sin bulto es el hiposimán. Neuromusculares, debilidad, calambres, parestesias en miembros inferiores, irritabilidad y disminución de líbido. Neurológicas, somnolencia, asterixis, convulsiones, coma. El asterixis, ¿cómo evaluamos? Básicamente, le pedimos al paciente que extienda la mano así y haga extensión dorsal de los dedos. Y una vez que hace eso el paciente, nosotros le hacemos esto. Y al hacer esto, sin lastimarle por si acaso, al hacer esto, hace unas contracciones. Ese es el asterisco. No es un temblor, no es que haga así. Hace unas contracciones. Apenas levanta sus dedos. Convulsiones, coma es el final del síndrome. Cardiovasculares, hipertensión arterial, disnea de esfuerzo, puede llevar incluso a cardiomegalia el síndrome urémico. Síndrome urémico, consecuencias hematológicas, anemia por el déficit de eritropoyetina, hemorragias digestivas, hay alteración de la coagulación y trastorno plaquetario. Tengo una trombocitopatía urémica. Dice trombocitopatía, no dice trombocitopenia. ¿Qué es una trombocitopatía? Es una enfermedad de las plaquetas. No disminuyen las plaquetas, pueden estar normales. Lo que pasa es que no funcionan bien, pierden adhesividad. Están ahí circulando, pero no hacen lo que tienen que hacer, que lo que tienen que hacer cuando hay un sangrado, se pegan entre sí para formar el cuadro. Insuficiencia renal rápidamente progresiva, es el que está en el intermedio entre aguda y crónica. Pérdida rápida y progresiva de la función renal en semanas o pocos meses. Salud. Forma intermedia entre la insuficiencia renal aguda, que es reversible, y la insuficiencia renal crónica, que ya es irreversible. Asociada a daño renal grave y potencialmente irreversible si no se trata de forma precoz. Principales causas: glomerulonefritis rápidamente progresivas. Vamos a hacer una biopsia y ahí nos vamos a encontrar las semilunas glomerulares, lo cual básicamente nos dice que es esto directamente. Asociaciones frecuentes: vasculitis sistémica, enfermedad de antimembrana glomerular, que se llama enfermedad de Goodpasture, lupus eritematoso sistémico. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Síntomas: voy a encontrar oliguria, el síndrome nefrítico, con todo lo que hemos dicho, edemas. Laboratorios con aumento progresivo de urea y creatinina en semanas. El otro era en 48 horas más o menos. Diagnóstico: anamnesis, examen físico, ecografía renal. ¿Qué es lo que veo en la ecografía renal? Tengo que ver básicamente el tamaño del riñón, y no solamente el tamaño, sino la relación de la corteza con la médula renal, para que no sea atrófica. Luego, biopsia renal. Importancia: tratamiento precoz con inmunosupresores que pueden asociarme también a plasma fértil. ¿Qué será plasma fértil? Es algo que probablemente no haya estudiado hasta ahora. Yo saco la sangre del paciente y me deshago de los inmunocomplejos, de las inmunoglobulinas. ¿Para qué? Para que no haga reacción autoinmune el paciente. Se hacen las máquinas de diálisis, básicamente. ¿Y los inmunosupresores para qué serán? Como la ciclosporina, por ejemplo. ¿Qué hace? Me atontan mi inmunidad. ¿Para qué? Para que no reaccione contra el mismo cuerpo, porque ese es el problema, básicamente.
Pasamos a hablar de enfermedad renal crónica. Definición: deterioro progresivo, lento e irreversible de la función renal. Se desarrolla a lo largo de meses o incluso de años. La principal causa es lo que más acabo de decirles hace 10 minutos, creo. La principal causa de enfermedad renal crónica, ¿qué patología es? Diabetes mellitus tipo 2. Eso. Implica disminución del filtrado glomerular y daño estructural renal. Causas: nefropatías glomerulares crónicas, nefropatías intersticiales, enfermedad poliquística renal. ¿Qué les dije que era enfermedad poliquística renal? Se llena de quistes y esos quistes van reemplazando al tejido renal. Nefroesclerosis hipertensiva, complicaciones de diabetes mellitus. Básicamente la causa más importante es esta. Nefroangioesclerosis hipertensiva significa que otra causa importante es la hipertensión arterial. El asesino silencioso. Manifestaciones clínicas de enfermedad renal crónica. Estado general deteriorado. Voy a tener astenia, fatiga, pérdida de peso, a no ser que comience a hacer edemas. En piel voy a encontrar palidez, un tinte amarillento, prurito, equimosis. Ya hemos mencionado todos esos. ¿Por qué? Hipertensión arterial va a ser muy frecuente. Es más, la regla es que haya hipertensión en los pacientes renales crónicos. Síndrome urémico en etapas avanzadas, voy a tener náuseas, vómitos, alteraciones neurológicas, alteraciones del estado de conciencia, hasta el coma. Diagnóstico y evolución de la enfermedad renal crónica. Laboratorios: tiene que basarse en creatinina elevada, en proteinuria persistente y en urea elevada. Ecografía renal: riñones pequeños, están hipotróficos básicamente, y con una pérdida de diferenciación córtico-medular. Veo la diferencia entre corteza y médula y ahí se ve más atrofia todavía. Significa que casi no tengo glomérulos. Biopsia renal útil en casos seleccionados. Por ejemplo, en una diabetes casi ni es necesaria hacer la biopsia. Evolución progresiva hacia la insuficiencia renal terminal con necesidad de diálisis o trasplante. ¿Cuándo decido dializar un paciente? Eso, les digo como curiosidad, no entra en mi examen, pero siempre que pregunten en el hospital, nadie sabe, de los internos. Cuando la creatinina llega hasta 10, cuando la urea llega, algunos textos dicen hasta 160, otros dicen hasta 200. Significa, si tengo un paciente con 210, pues tiene que dializar. Si tengo una creatinina más de 10, tengo que dializar. Una acidosis metabólica secundaria, esto tengo que dializar. Una hipercalemia, ¿qué es la hipercalemia? Hipercalemia severa de más de 7.5, tengo que dializar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el potasio? ¿Qué pasa si sube mucho? Arritmia así, parada cardíaca en 6. Y como no tiene por dónde eliminarse. Pero en práctica también nos mencionó que si vemos el filtrado, Sí. ¿debería haber todo o cuál es el que...? Todos, porque cualquiera de esos no es la suma, cualquiera de esos va a diálisis. Y filtrado glomerular de menos de 10 tengo que dializar también. Ya. Creo que ya hemos dicho esto. Sí. Examen físico. En el examen físico, ¿qué me voy a encontrar? Un deterioro del estado general, la piel pálida. ¿Por qué la piel pálida? Porque va a estar pálida. A la anemia. Eso. ¿Por qué está anémico? Por eso. Lesiones de rascado por prurito, que hemos mencionado. Y los signos de hipertensión arterial. Factores que agravan una insuficiencia renal crónica estable. ¿Qué significa estable? Que no necesita diálisis todavía. Infecciones urinarias. Una infección urinaria va a alterar mis glomérulos y si estaba con un filtrado glomerular de 20, de 30, con esto me voy a ir directo hasta 10 y necesito diálisis. O tenía una creatinina de 7, 5, con una infección puedo llegar tranquilamente a 10 y necesitar diálisis. Una obstrucción urinaria, o lógicamente me va a empeorar este cuadro. A eso le dicen en los hospitales, es una insuficiencia renal crónica reagudizada, que se puede revertir. No va a revertir hasta lo normal, podría llegar a revertir hasta donde estaba antes del tratamiento. Depresión de volumen. ¿Por qué la depresión de volumen? ¿Qué significa depresión de volumen? Eso, ¿y por qué puede haber hipovolemia? Fuera del sangrado. ¿Qué me puede llevar hipovolemia? La anemia. No,
a quemaduras, por eso sería trágico, pero sí puede ser. ¿Qué más? Y junto con eso, ¿qué más? ¿Dónde pierdo líquido? ¿Qué es lo más frecuente perder líquido? ¿Por dónde pierden líquido ustedes cuando se enferman? Fiebre, vómito, Ah, sudoración. diarrea y vómitos. Tengo diarrea y vómitos, puedo deshidratarme, se me deshidrató. Tengo depresión de volumen y eso me empeora a través de una insuficiencia renal primaria renal. Hipercalcemia, nefrotóxicos, como algunos medicamentos. Conclusiones. Insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. El síndrome urémico es la expresión clínica más importante porque es lo que me va a traer los signos y síntomas, y el reconocimiento temprano es esencial para dar un soporte y terapia de reemplazo renal. Y listo, eso sería todo por hoy. Bueno, mientras intento